Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Drenis del Rosario. En esta sección, un solo evangelio, vamos a contemplar y a meditar el evangelio que está tomado del día de hoy, 8 de septiembre. Y está tomado del evangelista San Mateo, del capítulo 1, versículo del 1 al 16. Saltamos el versículo 17 y versículo del 18 al 23. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara, Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Gesed, Gesed engendró al rey David, David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abiad, Abiad engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Libro de la generación. Mateo está escribiendo un libro como los del Antiguo Testamento que narra la génesis del mundo nuevo. Este libro es el Evangelio que recuerda y narra la historia de Jesús. Jesús significa Dios salva. Salvará al pueblo de sus pecados. El nombre indica la identidad de una persona en su vocación y en su misión. Dice cómo es llamada por otros y cómo interacciona con ellos. Cristo en griego significa ungido, como Mesías en hebreo es el rey que era consagrado con la unción. Cuando Israel quería tener un rey para ser como todos los otros pueblos, eso desagradó al Señor. Es constante la crítica de los profetas contra la monarquía. Recuerdan que el único rey es Dios y no existe ningún Dios ni rey sobre la tierra que lo represente.
No debe hacerse ninguna imagen de él ni del hombre, porque la única imagen de Dios es el hombre libre, su Hijo que escucha su palabra. De casi todos los reyes se dice en la Biblia, obró peor que todos sus padres. Paralelamente a la crítica antimonárquica existe la espera del rey prometido por Dios, el Mesías que habría de liberar al pueblo de toda esclavitud y opresión. Hijo de David. Como hijo de David, Cristo es el esperado, pero Israel no produce ni posee a su Mesías. Viene de él, pero es también para él un don. Hijo de Abraham. Como de hijo de Abraham, Cristo es también el don inesperado para todas las gentes. Abraham, pagano y primer depositario de la promesa, es aquel en quien serán bendecidos todos los hijos de Adán. Abraham es la contrafiguración de Adán. El uno por su desobediencia condujo a la humanidad del jardín al desierto y al diluvio. El otro por su obediencia es destinatario de la promesa de una tierra y de una descendencia. La genealogía que sigue está iluminada por la doble promesa de David y Abraham. Es la espera inquieta de un cumplimiento. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Son los tres padres de Israel. Faltan las cuatro madres: Sara, Rebeca, Lía y Raquel. Todas ellas estériles excepto Lía, la no deseada. Son sustituidas por cuatro extranjeras que entran felizmente en la historia de Israel, prototipo de toda historia. 4 es el número de la totalidad que establece parentesco con Israel y con su salvación. Tamar es una aramea. Al fingirse prostituta obligó a su suegro Judá a dejarla embarazada a ella, que era viuda y no tenía descendencia. El primer marido, era odioso a los ojos del Señor. El segundo, Onán, cometió una acción que desagradó al Señor. Ambos murieron y Judá, en lugar de darle el tercer hijo, la despachó por miedo de que también éste muriera. La historia de la salvación se entrelaza con los lutos, las maldades y las astucias del hombre. Ningún acontecimiento, aunque oscuro y complicado, es extraño a la sangre del Mesías. Dios no es reacio. Ama a esta humanidad, no a una mejor porque es suya. Rahab. Ella también era pagana, cananea, prostituta de Jericó, y hospedó a los exploradores clandestinos de la tierra prometida. Entra la historia de Israel como la primera de esa tierra que es salvada. Las prostitutas nos preceden en el reino. Ruth es una extranjera moabita. Aunque es joven y viuda, deja su casa para compartir la suerte de su suegra hebrea. El libro de Ruth narra su historia, llena de espíritu universalista y de confianza en la providencia. La que fue mujer de Urías. Urías es un general hitita de David. Este lo hizo matar por cuanto codiciaba a su esposa. Es la historia deplorable de un adulterio con homicidio, consumado con disimulo, traición, cobardía y toda suerte de engaños contra un súbdito fiel hasta el final. La acción divina pasa a través del juego de la historia tal como es esta, extraña y perversa, repleta de engaños, lujurias, incesto, prostituciones, deslealtades, mentiras, adulterios y homicidios. La primera serie de nombres parte de Abraham, que cree en la promesa y se cierra con David, al cual fue prometido el Mesías, pasando a través de la esclavitud y la liberación de Egipto, el ingreso en la tierra prometida y su toma de posesión. Es la época de oro de la historia del pueblo de Dios. La deportación a Babilonia, la segunda serie de 14 generaciones, todas de reyes quienes por lo general fueron infieles a la alianza, se cierra con el desarraigo de la tierra. Es una historia de poderosos y de prepotentes, sordos ante la denuncia de los profetas. De allí el exilio, la dispersión de los hijos que no han vivido la fraternidad. Que era un hombre justo y no quería.
José sabe que el don no le corresponde, por ello siente la tentación de retirarse. Todo justo, así como toda religión, justamente rehúsa el Evangelio, porque no es objeto de mérito, pero es falsa humildad rehusar a lo que nos corresponde por derecho. El amor nunca es merecido, de lo contrario es un meretricio. Por eso siempre es humilde, sabe que es inmerecido, es don del otro. Decidió dejarla en secreto, por respeto, no por sospecha. José decide dejar a María. Frente al misterio de Dios se retira, pero no quiere exponerla a un rechazo público como si fuera adúltera. Así lo tenía planeado. José no sabe qué hacer. No está satisfecho de su escapatoria. Rumía y duerme con un sueño inquieto. Un ángel del Señor se le apareció en sueños. Cuando el hombre dice ahora basta, Dios otorga sus dones. En sueños se encontró con Jacob, el patriarca fugitivo, y alcanzó a Elías, el primer profeta, él también fugitivo. En el sueño de su hijo llegará hasta cada hombre que duerma. Los sueños interesan justamente a los psicólogos. Una obra con base en lo que tiene de adentro. En la vigilia uno se defiende, censurando lo que no se quiere. En cambio, en el sueño sale todo con libertad. El justo que tiene el corazón puro tiene los mismos sueños de Dios. Su palabra habla en el sueño de las otras palabras. Su ángel se revela en el silencio de la escucha. El peligro está en dar crédito a sueños que son simples necesidades, pero la palabra de Dios, si entra en el corazón, despierta en lo profundo ese sueño secreto que es el mismo Dios. José, hijo de David, el heredero de la promesa, es llamado por la palabra a acoger el don con un acto supremo de decisión y de libertad. No temas. Las primeras palabras del hombre a Dios son tuve miedo en Génesis capítulo 3. Por eso no temas es la primera palabra que el Señor le dirige al hombre cuando se manifiesta. El miedo, principio de toda fuga, es lo contrario de la fe. Tomar contigo a María. María es medianera de todo don de Dios. En estos primeros 2 capítulos el hijo siempre es presentado con su madre. Quien rechaza a la madre rechaza al hijo. La primera herejía, siempre constante, es el docetismo, que considera irrelevante la mediación histórica. Separar a Jesús de María, de Israel, de la iglesia, de los hermanos, es rechazar su carne, salvación de toda carne. El cristianismo se convierte en ideologías nazis que no tienen nada que ver con Cristo crucificado, revelación de Dios y liberación del hombre. Quien dice Cristo sí, pero Israel no, Cristo sí, pero la iglesia no, Cristo sí y mundo no, rechaza al mismo Cristo que se mezcló en un destino único con Israel, la iglesia y el mundo. La historia no es algo pasado que ya no existe, es como las raíces para el árbol. Le suministran linfa y le permiten elevarse hacia el cielo sin caerse al primer viento. Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Lo que hay en María viene de Dios. Al desposarte con la madre, acoges al Hijo. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.